Buenas noches, señoras y señores. Resulta cuando menos chocante entrar a un hospital o a un centro de salud, lugares donde uno va buscando ayuda o alivio para una determinada dolencia, y lo primero que se encuentra uno al entrar es un vigilante de seguridad. Es una paradoja, es una imagen que es contraria a la lógica de la actividad que se desarrolla en estos lugares, que es un lugar donde se trata la salud de las personas. Pero la realidad, que a veces es muy mezquina, como sabemos todos, pone de manifiesto que el colectivo de los profesionales sanitarios se ha convertido en diana de la ira de los usuarios que, por razones dispares, manifiestan violentamente su descontento. El año pasado se atendieron en la región de Murcia 221 agresiones a personal sanitario. Y nos preguntamos si existe algún motivo que justifique semejante disparate. ¿Acaso los usuarios no tenemos, que todos somos usuarios, no tenemos cauces adecuados para presentar denuncias o reclamaciones cuando creemos que nos asiste el derecho a hacerlo? Hoy vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Maripaz Rodríguez, que es la coordinadora del Plan de Prevención de las Agresiones a los Profesionales Sanitarios de la región de Murcia. Maripaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también, como cada martes, los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe. Y Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Los datos que vamos a manejar pueden variar en función de si estamos hablando de agresiones físicas u otro tipo de amenazas, o si estamos hablando de agresiones solamente a médicos o al conjunto de los profesionales sanitarios. Nosotros para elaborar la información que vamos a ver ahora mismo, hemos tomado como referencia los datos del Observatorio de la Organización Médica Colegial. Son datos del año 2015. Entendemos que los del año 2016 los van a presentar en breve. Suele ser el mes de marzo cuando hacen la presentación. Pero bueno, de momento, para hacer la información, hemos tomado como referencia los del año 2015, que contabiliza únicamente las agresiones sufridas por médicos y que han sido computadas por los 52 colegios de médicos que integran la Organización Médico Colegial. Datos que ampliaremos después conversando con nuestra invitada, con Maripaz Rodríguez. Vamos a ver ahora esa información. Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante 2015 se registraron 361 casos de violencia contra médicos, frente a los 344 del año anterior, lo que supone un aumento del 4,9%. La OMC, junto con los 52 colegios de médicos de toda España, puso en marcha el observatorio a raíz de la muerte en 2009 de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla. Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y vejaciones centran la mayor parte de las 2.419 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los últimos 5 años. La región de Murcia se sitúa por debajo de la media nacional en el número de agresiones, pero aún así se registraron 9 casos durante 2015. Las víctimas que padecieron estos ataques fueron casi a partes iguales hombres y mujeres, ligeramente por encima las mujeres. El sector público fue el gran damnificado por este problema, con un 86% de los casos, frente al 14% de profesionales de la sanidad privada que sufrieron algún tipo de violencia. La mayoría de las agresiones se produjeron en el ámbito de la atención primaria, seguido del hospital, urgencias de atención primaria y urgencias hospitalarias. En la mayor parte de los casos, el agresor fue un paciente programado, aunque pacientes no programados y familiares también protagonizaron numerosos episodios. El 32% de las agresiones a médicos en 2015 produjeron lesiones. Entre los médicos agredidos con lesiones, el 55% correspondió a lesiones físicas y el 45% restante a lesiones psíquicas. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones físicas no supuso la incapacidad temporal para la mayoría de las víctimas. Sin embargo, un 15% sí tuvo que abandonar temporalmente el desempeño de su profesión. ¿Y cuál es la causa que han esgrimido los agresores para justificar sus actos? Casi siempre se ha debido a discrepancias con la atención médica que han recibido. Otro tipo de discrepancias personales, el tiempo en ser atendido o no recetar lo que el paciente esperaba, también figuran entre las causas más frecuentes. Del total de sentencias que se han dictado en 2015 por agresiones a médicos, el 75% ha sido de carácter condenatorio, un 22% absolutarias y en un 3% de los casos se ha llegado a un acuerdo entre las partes.
La entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad ha sido el logro más importante en la lucha contra este problema. Los profesionales consideran necesario que esta medida se extienda al ámbito de la sanidad privada, sector en el que en 2015 se produjeron el 14% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos. Bueno, la entrada de la nueva ley ha sido, dice la información, un logro importante, pero Maripaz no logra frenar este despropósito y este sinsentido que es la agresión al personal sanitario, ¿no? Sí, y además, desgraciadamente, este año, nosotros sí tenemos ya datos del año 2016, ha habido un repunte bastante importante en nuestra comunidad autónoma. Lo que el paciente siempre, el paciente o usuario pretende, fundamentalmente, no quiere cumplir las normas del centro. Esas son las más frecuentes, el número, digamos. Y claro, está acostumbrado que gritando e insultando se le atiende antes, más que por nada por miedo. Y hay muchos pacientes, aquí estando médicos en ejercicio, que así actúan a la hora de relacionarse con profesionales. Yo llegué a pensar el año pasado que aumentaron mucho la disconformidad con las normas del centro, si había que revisar las normas de la organización. Cada año, nosotros cada 6 meses, más veamos la situación y vemos por qué el paciente es así. Ahora, en este año, resulta que no, que ya las normas del centro, da igual. Ahora siempre piden pruebas complementarias o medicación, cuando es el profesional que sin lugar a dudas tiene que... No sé qué expectativa tienen los usuarios de la sanidad o es que no han aprendido que al final todos vamos a morir, pero... Y no depende de una radiografía, porque es que esa es una de las cosas, usted me hace una radiografía... Quieren obtener determinadas prestaciones del servicio. Y es una cosa espectacular porque nuestros trabajadores no están preparados para cuando un paciente le grita o le insulta. A raíz de la entrada a la que hacía referencia, nos tuteamos, ¿vale? Sí, claro, vale. A la que hacía referencia en vigor del nuevo Código Penal, las faltas se han eliminado del Código Penal. Ahora cualquiera te puede insultar si lo hace bajito. Si no altera el orden del centro, porque también los profesionales estamos obligados a mantener el orden público. Para eso somos funcionarios públicos o estatutarios. Y bueno, pues los gritos e insultos son denunciables si hay alteración del orden, si no, no. Y eso no me cansa de decirlo. Echa para atrás a los profesionales. Pero sí hay algo que siempre diré, vamos, no digo yo, dicen los años que llevamos trabajando, que desde el 2009 ahora. A más denuncias. No digo a pacientes, digo a actuaciones indecorosas de pacientes ante otros pacientes y ante el propio profesional. Bajan las agresiones. Los años que nuestros profesionales se disparan en denuncias, el año pasado, no, el 16 no, en el 15, ¡bum!, bajaron las agresiones. En el momento que no hay denuncia, suben las agresiones. ¿Por qué? Insatisfacciones que llevan al sistema público, posiblemente. No lo sé a qué es debido, porque no hay una cosa obvia. Ya digo que unos años sale no cumplir las normas del centro, por sistema. Otros que no sé si es que piensan que van a encontrar en su profesional sanitario, médico, enfermera, auxiliar, la cura de sus males, no físicos ni psíquicos, sino tal vez sociales. Y nuestros profesionales, gracias a Dios, reaccionan. De eso nos encargamos. Pero no podemos bajar la guardia en el sentido de cuando hay un motivo de denuncia obvia, que muchos no denuncian por miedo, se denuncia. Y mira que nuestro programa de agresiones creo que protege mucho a los profesionales en ese sentido. Pero lo dicho. No, pero ahora hablaremos de denuncias, que ahí tenemos que hablar. Sí. Juan Enrique, Juan de Dios, te decíamos en la tertulia. No, yo lo que quería decir es que la magnitud del problema, esto es un problema evidentísimo, que los profesionales sufrimos cada vez más, ¿no? Como tú decías al principio, esto hace 15, 20, 30 años era impensable, impensable. Los sistemas se están complicando, hacen mucho daño muchas cosas, la información, la televisión, la educación, al fin y al cabo, del personal, de nuevas generaciones, de generaciones, digamos, con menos experiencia en la vida.
influyen muchas cosas. Después le preguntaré a Maripaz el perfil del agresor, no sé si habrá algún perfil, que seguro que lo hay, seguro que lo hay. Lo que está claro es que en este último año, no en el 17, en el 16, ha habido un claro, evidente aumento de las agresiones en la región de Murcia. Las agresiones han afectado más a las médicas que a los médicos. Discrepamos con lo que aporta la Organización Médica Colegial. Maripaz lo sabe a ciencia cierta, son unas 200 agresiones a mujeres, agresiones o, en fin, alteraciones. ¿Algún tipo de agresión? Sí, de agresión física, verbal, psicológica, después lo analizaremos, y 70 hombres. Bueno, pues ya ahí tenemos algo está ocurriendo, es que habrá que ver luego quién agrede más, las mujeres o los hombres, pero bueno, esos son los datos, ¿no? Y esto es la punta del iceberg, porque ella habla de la denuncia, y la inmensa mayoría de las veces se queda en el susto, se queda en que el guardia de seguridad para la cuestión y se queda ahí quieto, ¿no? Quería hacer una breve descripción de qué es lo que ocurre en una institución sanitaria, en un centro de salud. Es decir, las agresiones, lo que es la agresión física, viene a ser el 25%, de cada 4, una agresión física, que puede ser un empujón, que puede ser un guantazo, que puede ser una patada. De cada 4 agresores. De cada 4 agresiones. Y no, luego porque nadie malinterprete que de cada 4 pacientes eso es unos agresores. No, de cada 4 agresiones. Uno es agresión física, por eso la digo. inmensa mayoría de los millones de consultas que se hacen en el Servicio Murciano de Salud son gozosas, eso vaya por delante. Pero como en todos los sitios, pues tiene que haber, en fin, tiene que haber desviaciones de la curva de Gauss al lado de la izquierda, al lado de la agresión. Lo que quiero decir, para terminar, las agresiones físicas, que son las que más consecuencias tienen, luego tenemos las verbales, que también, y luego las gestuales, en fin, el corte de manga, en fin, ese tipo de... Y nos movemos en ese movimiento. Yo estoy convencido que la actuación del Servicio Murciano de Salud y de las autoridades de introducir guardias de seguridad en los centros sanitarios fue una buena orden y supone además una gran defensa frente a las personas problemáticas que en los sitios ya las conocemos o ya se conocen. Quería hacer esa referencia. Han aumentado las agresiones más a mujeres que a hombres y con unas determinadas características de agresión física, verbal o gestual. Tú lo has dicho, ¿por qué se producen estas agresiones? Que hace unos 15 o 20 años era una cosa inaudita y ahora pues, parece que está casi a la orden del día. 200 agresiones el año pasado. Si tenés 50 semanas el año, estamos a 279. Pues 4 o 5 agresiones a la semana, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Yo creo que Juan Enrique lo ha apuntado un poco antes. Tanta información, se han creado muchas expectativas de que sino que el médico, el enfermero, el sistema sanitario te va a resolver todos los problemas, ya no solo los problemas de enfermedad, sino los problemas sociales. Los médicos, los personal sanitario no llegamos a conectar con ese paciente y no sabemos explicar o que él entienda que eso no es así, que la medicina no lo cura todo, no lo puede tratar todo, incluso algunas veces no lo puede acompañar todo. Y yo creo que ahí está el hecho de que haya muchísimas más agresiones en atención primaria que en el hospital. Porque en el hospital, al fin y al cabo, tú entras al hospital, entras más grave, ahí te van a hacer todas las pruebas, el famoso hágame usted un escáner de todo el cuerpo, etcétera. Y sin embargo, en atención primaria, pues bueno, trabajamos más con la evidencia, con datos clínicos. Hay una disociación clarísima entre las expectativas de la gente y lo que puede ofrecer el profesional. Y ahí viene el conflicto. En ese sentido, luego además la información que se recibe, que son todos derechos. El derecho, que es verdad que la gente tenemos nuestros derechos, pero no podemos ir con los derechos por delante, que esto es una sociedad que lo que necesita es de profesionales que de alguna forma cubran las expectativas de la gente, pero no, vaya usted a su médico, y rápido, y que lo vea bien, y que rápido, todo, ya, mañana. Claro, eso genera una serie de expectativas tremendas. Si además, luego quisiera hablar luego de esto, Maripaz, por si tenéis alguna relación. Por ejemplo, cuando al médico de atención primaria de alguna forma se le deja una serie de prestaciones que si no el personal lo pasa mal, quiero hablar claramente de las bajas laborales, el conflicto que supone muchas veces dar de alta o no dar de alta, donde profesionalmente y académicamente un proceso de invalidez, un proceso de baja laboral puede ser alta, pero detrás de eso lleva un montón de componentes sociales que no se han resuelto. Y estamos decidiendo alguna vez,
de la manutención de la vida de la gente, ¿no? Es decir, que a veces son temas muy delicados. Y lo que está claro es que la solución del problema no es liarse a guantazos. Eso es lo que más claro debe de estar, ¿no? Luego yo tenía unas expectativas de que me vieran hoy, sin embargo hoy ya está el cupo cubierto y me tienes que ver de urgencia, aunque no sea urgencia. Esto es lo que vemos todos los días, esto es la lucha permanente y la baja. ¿Y por qué no me pide usted un análisis? Y se razona. Y aunque las expectativas sean, voy a ver si analíticamente puedo estar bien, si mis expectativas no se cubren, entro en conflicto. Y hay quien lo entiende, aunque se razona, etcétera, etcétera. Y luego, insisto, la última pata del iceberg, la última pata de la curva de Gauss es la agresión física y los problemas que hay en este sentido. Yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Bueno, en todo sí. ¿O no? Sí, va a haber. Hay una cosa que no solamente estoy de acuerdo, que has dicho de forma velada, pero yo quiero exponerla. Muy bien. Efectivamente, los pacientes están muy formados en derechos. Años llevamos formando a los pacientes y usuarios, no todos son pacientes, en derechos, pero en deberes no. Los deberes, la ley los recoge la ley, la 41/2002 y la 3/2009 de Murcia, que es la ley de autonomía del paciente, por así decirlo, de esta comunidad, y ahí perdimos una oportunidad preciosa de haber desarrollado algún procedimiento sancionador en cuanto a incumplimiento de deberes de los pacientes. Adolecemos de eso. No hay en esta comunidad ningún cumplimiento, ningún procedimiento sancionador para cuando los pacientes incumplen sus deberes, Sí, sí. que también los tienen. Sí, sí. Sí tenemos todos los procedimientos para los derechos. Y, lógicamente, si solo hablas de derechos, la ley, la gente en general no se lee el boletín todos los días, pero sí oye. Y lee los panfletos que por eso son los centros de salud, y lee la cantidad de programas que hemos dado de derechos. Deberes no se tocan. ¿Por qué? Tal vez no sea políticamente correcto hacerlo, pero existir existen. Pero no hay procedimientos sancionadores en esta comunidad. Y eso es un gran problema. Sí. Porque tenemos que irnos a los juzgados directamente. Que cuidado, que si bien antes he dicho que los gritos e insultos no son delito, si no van con alteración de orden público, hay muchos gritos e insultos que cuando van con alteración de orden público sí son delito. ¿Qué pasa? Que algo hay que arbitrar para que no sea el único modo que tengamos el personal sanitario de defendernos ante pacientes que son unos indomables, pero es que son unos indomables en el centro de salud, Donde sea. en el colegio de sus hijos, con el vecino, que ese es el perfil que da, que además nos cambia cada 6 meses. Ya os he dicho que mapeamos todo lo que sucede en agresiones cada 6 meses. ¿Y qué tipo de personas son? ¿Hay Este unas año, edades determinadas, pues mira, va un sexo cambiando. determinado, Este año- unos ingresos determinados? No, No. va cambiando cada 6 meses. El global del año pasado corresponde a un varón mayor de 60 años, pues me imagino que por esa edad, cuando digo mayor de 60 años, que tenemos mayor de 60 años y se ha terminado. Sí, sí. Es el último perfil que hay. Y fundamentalmente agrede a mujeres, pero agrede a mujeres porque es que somos 13.500 mujeres en la plantilla del Servicio Murciano de Salud y 5.888 varones. Agrede a mujeres fundamentalmente, pero que vamos, que cuando uno de estos se pone, el perfil de este año le da igual. Y vuelvo a decir, muchas de las médicas siempre dicen, es que este en su casa hará lo mismo. Es posible, corresponde a ese perfil, pero bueno, también hemos tenido perfiles en otras épocas de chicas de 20 a 25 años, que aún recuerdo que el primer delito de atentado que se dictó la sentencia en esta comunidad fue al poco de llegar nosotros, finales del 2009 o principios del 2010, y fue contra un auxiliar de enfermería. Y fue una chica de 19 años quien la atacó, ¿eh? Fue muy serio aquello. Y de esas hemos tenido varias. Este año, el pasado, porque nosotros sí tenemos datos del pasado año, del Servicio Murciano de Salud, que también quería decirte que igual la Organización Médica Colegial, estos 9 que figuran en Murcia, corresponden a entidades privadas, sanitarias, porque no tienen un plan de prevención de agresiones como nosotros y acuden al colegio de médicos. De nuestro personal, muy poco acude al colegio de médicos. Vamos, que no es que sea ni bueno ni malo,
es porque hay un programa ya muy establecido y muy Acude asentado. al propio Servicio Murciano de Salud, Sí. que tiene un departamento habilitado para eso, ¿no? Sí. No, a mí me ha sorprendido, Maripaz, me ha sorprendido porque ya tenéis mucha experiencia en esto y de alguna forma no tengamos claro qué tipo... Esto ya sabemos que puede pasar en cualquier momento, con cualquier persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese perfil que de alguna vez buscamos, ¿no? Lo mismo que cuando una persona tiene una determinada edad, vamos buscando que si puede tener un tumor, esto, lo otro, tal. El perfil del agresor, sin embargo, en mi zona de salud, pues corresponde fundamentalmente a personas jóvenes con una determinada formación o ninguna, que tienen un cierto filtreo con el mundo de la drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me sorprende que en esos datos, digamos, generales que podéis tener... Que son globales. Sí. No vamos nunca. Alguna vez he dicho, vamos a ver qué pasa por zonas de salud. Pero que vuelvo a decir que ese perfil que tú dices, que efectivamente corresponde Seguro. a una generación Sí. totalmente perdida, porque es que, vamos a ver, no se quieren ni a ellos mismos. Es la generación en la que no se le ha negado nada y no están acostumbrados a que se les diga no. Vuelvo a decir, ni un médico, ni un profesor, ni su padre, ni su madre, ni nadie. Y ha habido semestres que sí ha salido ese perfil que tú dices, ¿eh? Sí, pero que el perfil seguramente puede ser cambiante. Puede que el perfil en un centro de salud como el del doctor Pereñíguez sea determinado y completamente distinto al de un centro de salud o consultorio donde trabaja el doctor González. Son Si me permites, similares. Pepe, eso vamos a tocarlo con mucha delicadeza. Pregunto. No. A ver, para el barrio que es el barrio del Centro de Salud del doctor Pereñíguez, no pero- es un barrio muy conflictivo, No, no lo es. porque los profesionales que trabajan en ese barrio, pero bueno, en ese y en 4, 5, 6 puntos que tenemos, todos muy claros en esta región, cuáles son, zonas de salud, que son igual de conflictivos y que ahora pues lo mismo ha remontado el mundo del tráfico de estupefacientes por lo que quiera que sea y se nota. Pero que no necesariamente esos centros son los más No, conflictivos. que va, No, no. por una No, razón. pero, por ejemplo, discúlpame un momento, además quiero hacer ahora un llamamiento. Quiero decir que algo ocurre. Por ejemplo, en mi zona de salud algo ocurre, yo no sé lo que. No sé si será el aumento del consumo, el aumento de la represión, pero sí que es verdad que han aumentado en las últimas 3 semanas especialmente las agresiones, no a los profesionales, que también, sino además en la población. Grupos de chavales de 10, 12, 15 años apedreando, tirando bicicletas, con denuncias. De hecho, hay un movimiento vecinal para poner freno a estas cosas. Sí, que cuando aumenta la agresividad social en general, también... Pues tampoco, o sea, tampoco hay una correlación que aumente con el personal sanitario. Yo Bueno, creo pero- que es muy... Termino, Maribel. Yo creo que es que el tema sanitario es que es muy específico, es especialmente sensible. Hay otro tratamiento que además genera muchos problemas, que es el tratamiento de la urgencia, de lo que se denomina urgencia. Todos sabemos que las urgencias que se atienden en un centro de salud, ni el 2% son realmente urgencias, es mentira. Es urgencia para que me vean, no la urgencia física. El personal tampoco tiene por qué saber lo que es urgente o no. Pero claro, 4 mocos de 3 meses de evolución, hombre, no parece una urgencia, ¿no? Un dolor en la punta de la nariz de 5 meses de evolución, o de 2 días, o de 5 días, no parece una urgencia. Es decir, pero no tenemos freno. El uno porque tiene un problema laboral, el otro porque tiene... Pues, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente entiende que nosotros estamos en nuestras unidades solamente para ver enfermos. Y eso no es así. Nosotros tenemos un tiempo para ver enfermos, un tiempo para hablar los profesionales, un tiempo para resolver problemas de fondo, un tiempo de la puesta en 1000 historias. Es decir, hay muchas más cosas que ver enfermos, aunque lo que define nuestro trabajo es ver enfermos. Entonces, por eso lo que pedimos es que de alguna forma haya una reacción social a la hora del uso de los servicios. Que es que aquí pues parece que cada uno se los toma como estima oportuno. Y como el sistema al final traga, porque el sistema traga, pues ahí vienen los conflictos, se pueden generar conflictos, etcétera, etcétera, que al final llevan al insulto, a la agresión o algo parecido, ¿no? Maripaz, Juan Enrique ha comentado antes que en aquellos centros, bueno, que fue una muy buena medida el hecho de poner en determinados centros de salud vigilantes de seguridad. Yo lo digo porque en el centro de salud de Alhama tuvimos un problema o tenemos un problema, pedimos un vigilante de seguridad que no se nos pone y alguien nos dijo que es que el ataque a las agresiones a los profesionales sanitarios son iguales de abundantes en el sitio donde hay guardia de seguridad que en los que no. ¿Eso es cierto o no es cierto? Así es. Pero en la misma medida, decir, son también agresiones físicas, no hay diferencia entre la física y psíquica, Son más insultos y graves, demás. incluso las físicas serias, que yo he visto, y vamos, ya casi llevo 8 años en esto,
se dan dentro de las consultas y a solas. Da igual que haya guardia de seguridad. Es que no da tiempo a que llegue. Ese es el problema. Por eso Y el cuando se nos botón pregunta, antipánico ni el historia, botón no da antipánico tiempo. funciona, ¿eh? Sí, pero no da tiempo. Pero cuidado, funciona en determinadas agresiones. Sí ha funcionado, ¿eh? Bueno, Ha el botón funcionado cuando antipánico te lo ves venir. Yo voy a contar luego una anécdota. Yo también quiero contar Escúchame, una. por favor, cuando te lo ves venir y el botón antipánico funciona fenomenal, bueno, muchísimas. Hubo una con arma, que esa a mí me pone los pelos de punta. Una médica que entró... No de idea, no de idea. No. Este señor fueron 5 años y está en la cárcel, ¿eh? Y, a ver, esta mujer se quedó paralizada, porque es que realmente quería determinadas cosas y llevaba un arma y tenía a su novia al lado, no había nadie más allí. Esta mujer soltó el botón y pudieron acudir profesionales y nada más que por la cara que tenía, porque no era la suya habitual, pues hombre, se evitó una desgracia. Pero es lo que te digo, las más graves que yo he visto han sido en consultas, sin esperártelas, y que no es que cuando pegas el primer grito, si es que es capaz de pegarlo, porque esa es otra, tanto hombres como mujeres se quedan sin voz, pues se quedan como pajarillos. Claro. Es cuando el guardia de seguridad o tus compañeros se enteran. Si te pillan a traición, si no, el botón antipánico ha librado muchas. Quería decir una cosa antes de que se me vaya. Zonas de salud conflictivas. Yo quiero dar mi enhorabuena a los profesionales de esas zonas de salud porque ellos hacen que sea una zona social conflictiva, pero no son sanitariamente conflictivas. Y es gracias a los profesionales, porque han desarrollado determinadas habilidades para con sus pacientes que para sí quisieran otras zonas de salud en las que los profesionales no han tenido necesidad de desarrollarlas. Y, a ver, sí es cierto que vienen siempre muchos problemas sociales. Tal vez tengamos que hacer no cursos de habilidades, sino tener formación, los propios profesionales, en cómo derivar, porque nos está pasando demasiado a menudo ahora problemas sociales muy serios que no los podemos resolver del sistema sanitario, pero sí se pueden derivar al sistema social y lo obviamos. Sí. Y entonces se irritan con nosotros, porque ellos saben que hay algún mecanismo, no saben cuál, y nosotros tampoco, que es lo peor. Y de esas tenemos unas cuantas, ¿eh? De esas tenemos unas cuantas, que a lo mejor tendríamos que actualizarnos en cuáles son los cauces a los que podemos derivar determinados problemas sociales que el medio sanitario no puede... En este programa hemos hablado muchas veces, y no serán las últimas, sino que seguiremos hablando con insistencia, la importantísima y decisiva labor del trabajo social. Y el trabajo social encadenado a la sociedad y a otros sistemas más complejos de atención y que están dando excelentes resultados. Sí, señor. Yo quiero hacerte una pregunta, porque es la que me hago yo todos los días y mis compañeros. Cuando decís vosotros de los servicios centrales, tenéis que denunciar cuando ha habido una agresión física o una agresión verbal fuerte. Vamos a ver. Lo mismo que el usuario tiene fácilmente acceso a la reclamación o a la denuncia, uno reclama porque ha sido o entiende que ha sido maltratado, etcétera, etcétera, o se va al juzgado porque entiende que ha habido una mala praxis, etcétera, etcétera. Yo creo que debería, a mi juicio, debería haber en el Servicio Murciano de Salud una actuación de oficio. Pues si ya sé yo que no. Si ya... No, pero que no se puede legalmente. Bueno, pues algo tenemos que hacer. O sea, lo que no se puede poner es al profesional en la picota de ponerse delante de un juez para que el que te ha agredido, que todos sabemos que tiene unas determinadas características, te mire a la cara y mire a tu familia y a tus bienes y a tus propiedades. Es así, Juan. Es así. Me vais a disculpar, pero no es así. Esa es tu impresión. No, perdona. José Enrique, Esto es comentario continuo. Maripaz, esto es comentario continuo en los centros de salud. Ya sabemos que podemos denunciar, si eso ya lo sabemos. Si es la única salida que te nos queda muchas veces. Lo mismo que cuando hay una agresión, nosotros damos un parte de agresiones al juzgado sin hacer ningún tipo de valoración. A eso es a lo que me refiero. Es decir, si yo recibo una agresión, lo que quiero es que el señor juez o quien corresponda, o el gerente del Servicio Murciano de Salud, o quien sepa que me han agredido. Y lo que viene después, la investigación, el posible juzgado, etcétera, etcétera, yo me sienta con la espalda cubierta porque va a ser mi institución la que me defiende. Perdona, es que lo Dicho sabes. eso, venga, si Claro, lo que quiero es que lo cuente. No, es que nosotros lo que tenemos es un sistema, le llamamos la web de agresiones, en el que cuando hay un incidente en un centro,
Bueno, pues el profesional lo escribe. Eso es. Siempre, y eso le cae al coordinador del centro, a todo el equipo directivo del área correspondiente, al director de recursos humanos, a la directora de asistencia sanitaria, al subdirector de recursos humanos, al gerente del servicio municipal y por supuesto a los coordinadores del plan y a todos los médicos del trabajo en función del área que sea. ¿Y qué? En cuanto cae, solemos leerlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Me consta. Y en función de la gravedad que vemos, porque ya, claro, después de tantos años, pues te haces galgo en la materia. Sí, yo he llamado a más de un centro de salud a la 1 de la mañana y se han quedado sorprendidos porque entre líneas he visto que lleva un cacao gordo. No. Ya no ha sido que llegaba a mi casa y de pronto lo veo, ¡uf! Bueno, llega a esa instancia. Llega a esa instancia. En ese momento nosotros solemos ponernos en contacto con ellos. Hombre, en función de la gravedad del asunto. Con ellos te refieres al profesional. Claro, con el profesional, por supuesto. Yo dormir, duermo. Pero te puedo asegurar que antes de dormir, si tengo algo pendiente, Me consta. lo hago. El profesional, la denuncia. Hombre, a nadie nos gusta denunciar, pero si te pegan un tortazo en la calle, ¿tú qué pasa? ¿Te quedas con el tortazo? No, denuncias. No, pero en la calle es la Perdona. calle y dentro No, de una institución... pero es que tú en la calle tienes un tratamiento y dentro de una Yo te institución... estoy dando la opinión con los que yo, Ya, pero funciono. es que no podemos... A mí me da, don José, un tortazo en la calle y yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, yo estoy defendiendo, estoy trabajando en una institución, estoy con una determinada bata, en un determinado sitio. Tengo que valorar y posicionar a mi empresa con las necesidades del paciente. Es decir, estoy en mi empresa, y mi empresa tiene, por lo menos en lo que pensamos, que defendernos. Y la defensa, por eso, ya sé que no se puede hacer, pero yo insisto, No, pero yo te digo es lo que que al que viene, pillo se lo digo. lo que viene después, pero es que la denuncia creo que debería de ser de oficio. De oficio en el sentido de que el motor de esa denuncia lo llevara la propia empresa, no el profesional. Y ya está dicho. Pero es que para eso habría que cambiar la ley no la cambia la empresa. Vale, lo que te puedo decir vale. lo que la empresa hace. Yo la te empresa, digo, te estoy llorando No. lo que muchos, si tú lo Ya sabes lo sé. además, lo que Pero muchos nosotros profesionales... no nos podemos arreglar más que a pero legislación. bueno, si yo ya sé que Y si nos por ti vamos fuera, claro. lo haríamos probablemente de otra forma, o tal vez se podía hacer de otra No, forma. pero también ten en cuenta una cosa. A ver, la asistencia que hay en esta comunidad autónoma y además hay especial sensibilidad entre los Me consta, magistrados y me los consta, jueces. me consta. Porque, vuelvo a decir, es una de las comunidades autónomas en las que más delitos de atentados se dan Sí. a funcionario público, este caso de personal estatutario. Muchísimos. Arroparos, más no se puede porque los letrados siempre están ahí, a mí y a mi compañero nos tenéis para cualquier cosa, los médicos del trabajo están ahí. Es una cosa curiosa. Pero al final hay que decir, tienes que denunciar. Pero, Sabes tú que al final llegamos... escúchame, pero por una razón, pero porque no se puede, si no es el interesado, ir al juzgado, porque si a mí me pegan una torta, tú no puedes denunciar por mí ni el gerente tampoco. Y legalmente está así establecido. Tiene que ser la persona física. No puede una persona, un ente, vamos a ver, personarse en un penal. Entiendo. Tiene que ser una persona física y sobre todo la agredida. Después, hombre, ¿que esto no es agradable? Pues claro que no. También te digo que muy pocas personas que hayan denunciado y hayan visto cuáles son, todos, si hay algún otro incidente, que por cierto suele ser muy raro que haya algún otro después de aquello, no tienen el menor inconveniente. Ahora ya mi inconveniente es cuando se me escapan y me plantan la denuncia lo primero por WhatsApp. Antes de contar algún tipo de anécdotas o experiencias personales, que creo que los dos lo queréis contar, le hemos echado un vistazo a las redes sociales, Maripaz, para ver qué se cuenta sobre este asunto y nos hemos encontrado mucha información en las redes sociales. Hemos elegido 6 tweets de diferente procedencia y vamos a tomar cuenta de que esto ocurre en Murcia, ocurre en toda España y estamos ante un problema. Nosotros lo llamamos redes saludables. Vamos a verlo. De la sociedad Semergen, Pacientes Semergen, dice: el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano. Tolerancia cero con las agresiones a nuestros sanitarios. Stop agresiones, una campaña de publicidad que hizo esta sociedad médica Semergen. Hemos encontrado, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, en concreto en la Junta de Córdoba, además esto es muy reciente, no le veo la fecha ahora, sí, del 20 de febrero, muy reciente. Más de un centenar de profesionales sanitarios se concentra en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en
contra de las agresiones. Por ejemplo, la Organización Médica Colegial dice: Comisiones Obreras denuncia reiteradas agresiones a profesionales sanitarios en Castilla y León. Un artículo de la publicación Médicos y Pacientes. Y de Castilla y León a Asturias. Allí el organismo gestor del tema de las agresiones al personal sanitario, que se denomina así, APRL Asturias, los trabajadores sanitarios son los más expuestos a sufrir conductas violentas en el trabajo, agresiones, aislamiento. Una publicación ahora de Consalud, la vamos a ver ahora, que dice que crece un 21% las agresiones a sanitarios en Cataluña durante el último año. Y un último apunte, podríamos sacar muchos más, pero una publicación más que sacamos del Consejo General de Enfermería, que dice que el Colegio de Enfermería de Jaén detecta un repunte de las agresiones a sanitarios. Bueno, que eso es un mal endémico, no sé si denominarlo así. Así es. Maripaz. Así es, pero vuelvo a decir, es que a todos nos pasa lo mismo. Cuanto más dejas pasar la agresión y utilizas menos métodos no tan convincentes como poner a las personas delante de un juez. Cuando no hay reacción, vaya. Sí, sigue habiendo. Y es que es una cosa que es curioso, porque podrán no tener educación, porque hay mucha gente que no la tiene. Pueden ser muy jóvenes, pero oye, en el juzgado lo que dice el juez va a misa. Y es que se entera la persona, se entera su familia, se entera la zona de salud, y es otra cosa también muy graciosa, por no decir otra cosa. Cuando hay una denuncia en un centro de salud por una actuación bestial de cualquier usuario o paciente, esa zona de salud está tranquilita, muy tranquilita, durante mucho tiempo. No vuelve a haber otro usuario o paciente durante mucho tiempo, igual que hay zonas de salud muy conflictivas en un momento determinado, por eso mapeamos cada 6 años, por 2, 3 usuarios o pacientes, y se marchan a otra zona de salud y dejan de ser conflictivos. Entonces ahí nos planteamos, a ver, el conflicto es interpersonal, porque a veces es que las personas somos las que no encajamos, y aquí ningún médico, ningún enfermero tiene el porqué. Si no vamos a ver, no todos nos caemos bien. Igual que el profesional, que el usuario tiene el derecho de decirme cambio de profesional. El libérrimo derecho de cambiarse, claro. Vamos a ver, es que es una cosa que yo no me canso de decir ni a médicos ni a enfermeros. Pero el problema no es ese, el problema es que esa misma persona con el nuevo tiene el mismo conflicto. O no. Cuando es que también pasa, o no. ¿Ibas a comentar algo antes en el capítulo de anécdotas? Bueno, una anécdota con el botón antipánico. Yo estaba trabajando en un centro de salud hace ya unos 6 años y vino una compañera y estaban explicando el funcionamiento porque venía de un sitio y este es el botón antipánico y tocó el botón antipánico y a mí se me encendió en la consulta, salí corriendo, cosa a mí que éramos 10 médicos y solo llegué yo. A ver, ¿qué ha pasado? Pues cuidadito, porque eso... Tú no puedes escaparte de auxiliar a una compañera, ¿eh? Sí, no, pero fue cosa... Lo que pasa es que la que le estaba explicando, tranquila, que somos nosotros que estamos... Es un simulacro. Habitualmente lo hacemos, lo que hacemos pero fui yo solo y éramos 10. Explicar los protocolos de actuación ante el botón antipánico. Eso es lo que hacemos habitualmente. Pero que la omisión de socorro, cuidado, que también existe en los centros de salud. Y muchas veces soltaréis el botón para ver si funciona y veréis que mi compañero y yo llamamos, ¿ha pasado algo? No, tal. No. Y además lo decimos claramente. Esto no es para jugar, y ni haciendo así con un libro, ni poniendo el codo, ni el nene, eso o lo sueltas a conciencia o por azar no sueltas. ¿Todas las consultas están dotadas con botón antipánico? Todas en el ordenador, sí, hay que tocar 3 botones al mismo tiempo. Sí. Yo recuerdo cuando termina. Has comentado antes que se han dado condenas de cárcel por agresiones físicas, etcétera, y cuando a un paciente y por amenazas, la más grave, le determina una orden de alejamiento a ese médico, ¿cómo se soluciona el problema de ese paciente? Pues claro, porque estará pediatría, se lo orden de alejamiento de un paciente, resulta que tiene que ir al pediatra, pero se lo asigna a otro pediatra, pero están en la misma salita. No, porque la orden de alejamiento pueden darla, Juan, la suelen dar por metros. Entonces, en función de los metros que tiene ese centro, se le asigna a otro centro. También es cierto que las órdenes de alejamiento, excepto una que ha habido ahora con una pulsera electrónica a un paciente, lo máximo han sido 6 meses. Que otra, ¿qué tal baila? Alejan 6 meses al paciente del centro de salud. Más de una vez
se le avisa, oiga, que ya puede volver al SUS, y dice, no, me quedo en este con mi médico, aunque tengan que cambiarse aunque estén en otro sitio, otra localidad, otra pedanía. Una historia y en fin, una anécdota, muy rápido. Una agresión verbal muy importante que combinó con una frase digna de decir, cercana a la grosería. Te voy a sacar los ojos y me los voy a comer. Eso es una amenaza. Eso es. Entonces la profesional se lo quita de en medio, hace la reclamación, me llaman, etcétera, etcétera. Se lo pasan a la otra pediatra. Antes de pasar ya tenía el follón con la otra pediatra y otra pediatra. Bien, resulta que pedimos las explicaciones lógicas de a ver cómo podíamos solucionar ese problema, como es lógico entre personas sensatas, profesionales con mucha experiencia, etcétera, etcétera. Bien. Como tú sabes, hay zonas de salud que tienen un núcleo cabecera y sigue siendo tan zona de salud si tiene 2 consultorios. Pues no, allí. Amparados por la ley, amparados por todo, con un argumento. Es que la culpa no la tiene el niño. El niño no es el agredido, el agresor, es la mamá. Claro, ese es el problema. Vale, Encima... Pues ya tenemos el conflicto No, si en montado. algunos hay sitios muchas cosas que no tienen han solución. trasladado al médico de sitio. Hay muchas cosas que no tienen solución, o sí tienen, pero bueno. Y quería terminar. Un día, hará unos años, el coordinador del centro de salud, y le mando un fuerte saludo al doctor Albaladejo, don Juan Albaladejo, nuestro decano, nuestro hombre de confianza, nuestro hombre bueno. Un día estaba él ejerciendo sus labores magníficas de coordinación y yo tuve una urgencia. La urgencia se trataba de una persona con abundante cabello, con una barba ya de días, con un aspecto, digamos, poco saludable, pero con muy buena educación. Se sentó delante de mí, yo inicié, era de otra zona de salud, y entonces yo inicié la conversación para ver de qué se trataba. Se trataba de hacerle 3 o 4 recetas, no voy a decir de qué, pero todo el mundo lo puede imaginar. Entonces yo ejercí una cierta resistencia, yo peso 100 kilos, mido 1,80, es decir, que vamos, que yo no voy jugándome la vida por ahí, pero tampoco me gusta jugármela. Entonces se me ocurrió llamar al coordinador. El doctor Albaladejo subió y con su natural conocimiento me dijo, me ha pedido 3 recetas de esto. Y entonces cuando se queda mirando al coordinador, este señor sacó un cuchillo de estas dimensiones y lo puso encima de la mesa. No hubo más agresión y con un tono magnífico, de buena relación, de buen rollo. Y el coordinador, que es un sabio, me dijo, 3 me parecen muy pocas. También hay que negociar las salidas, ¿no? A ver, yo es que siempre he dicho más vale un cobarde vivo que un valiente muerto. Claro. En cualquier caso, conviene dejar claro para estos pacientes que, como decíamos al principio del programa, manifiestan injustificadamente y violentamente su ira o su desencanto, su desacuerdo con la atención que han recibido, que tienen cauces para denunciar, para reclamar, para cambiar de médico, para lo que tengan que hacer. Existen esos cauces, ¿no, Maripaz? Totalmente establecido desde el 2005 en una orden de la Consejería de Sanidad. Totalmente establecido. Además, todo tipo de facilidades. Pueden ejercer el derecho a la reclamación en el centro, en la ventanilla única de donde sean, en una hoja de papel con unos datos básicos que te pone la norma. A ver, los datos básicos son quién soy, a quién reclamo, qué reclamo y por qué. Y dónde se me puede contestar, punto. En un papel en blanco. No te tienes que llevar una hoja de reclamaciones. Se puede hacer en blanco, también por medio de la administración electrónica, con el DNI electrónico. Se puede hacer desde cualquier sitio. Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Es decir, no es posible que de 9 millones de atenciones sanitarias que tienen los profesionales o 10 millones de atenciones sanitarias que tenemos a la población, todo salga bien o todo vaya bien. Es imposible. Es imposible. Siempre tiene que haber un porcentaje del 0,001 que pueda fallar el profesional y que pueda fallar la gente. En el tema del fallo del profesional está más claro que el agua. La inmensa mayoría es un problema de relación, de atención, y eso se soluciona cambiando de médico y el personal es feliz y uno es feliz y aspiramos todos a estar tranquilos y estar a gusto, etcétera, etcétera. Ahora, al revés es muy difícil.
o tenemos muchos problemas, como se ha puesto encima de la mesa en este programa. Es decir, todos los cauces para resolver los problemas de agresión, entre comillas, de profesionales a personal, agresión me refiero, maltrato, una organización deficiente, etcétera, que suele ser escasísimo, y luego lo que no está resuelto, donde tenemos y seguimos teniendo problemas, y cada año más, es en el tema de las agresiones físicas y psíquicas a los profesionales sanitarios. Está claro que la violencia no es el camino, la agresión no es el camino, no conduce a ninguna parte, así que sirva este programa como un poco de llamamiento a la cordura para todos a la hora de relacionarnos con el ámbito, con los profesionales sanitarios, ¿no? Con los médicos, enfermeros, personal de administración y demás. Maripaz Rodríguez, muy amable, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. A vosotros por el ratito que habéis hecho pasar. Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González, muchas gracias también. Muy bien. Sí. Y hasta la semana que viene. La semana que viene, Pepe. Gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos el próximo martes aquí en Encantados de Cuidarte.